ir estudiando tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites regresar ya de nuestras actividades, Señor. Gracias porque tú has puesto en nuestro corazón el querer como la hacer y apartar un tiempo para seguir escuchando, escudriñando, Señor, de tu palabra. Te agradecemos, Señor, pero ese Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, disponemos nuestro corazón, lo tenemos atento, Señor, a tu palabra y gracias, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, es el honor, a ti es la gloria, porque tú eres el único merecedor de toda ella. Amén. Ayer nos quedamos en el capítulo 14 y leímos la primera parte desde el 1 al 25 y nos quedamos a la mitad. Le vamos a dar hoy, vamos a terminar de estudiar estos versículos. No vamos a leer para no alargarnos demasiado. Déjame un momentito. Y vamos a terminar. Nos quedamos en el versículo 11. Entonces, déjenme hacer una transmisión. Déjenme hacer la Perdón, transmisión. hermano. Entonces nada más se va a estudiar del 11 al 25, ¿verdad? Del 11 al 25. Ajá, del 12 al 25 porque terminamos ayer el 11. Vamos a estudiar Ajá, sí. del 12 al 25. Sí, gracias. Un tantito. Listo. Parece que... Listo, ya quedó. Entonces, estamos en el capítulo 14 y vamos a estudiar hoy del 12 al 25 y habíamos hablado, ¿verdad? Que este capítulo, Pablo habla acerca del don de profecía y el don de lenguas. Y ayer estuvimos hablando un poco acerca de esto, del don de lenguas, del don de profecía. Vimos la diferencia entre la profecía del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, los profetas, y hablábamos que el don de profecía que se habla aquí en este capítulo 14, básicamente Pablo lo utiliza para como la predicación, y que si en algún momento, ¿verdad?, hay una revelación especial del Señor hacia estos profetas, ¿verdad?, hacia esas personas que tienen el don de profecía, se pudiera hacer de manera pública, ¿verdad? Y bueno, nos quedamos entonces en el versículo 12, que estuvimos leyendo, y dice, por eso ustedes que desean dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Y la palabra desean viene del griego esfuércense en tenerlos, ¿verdad? Y que significa también dar con generosidad al servicio de los demás para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Pablo no le critica su celo, porque también esta palabra de desear es desear o tener celo ardientemente, ¿verdad? Puede ser ocupado, lo vimos en algún otro capítulo de Corintios, que puede ser ocupado de manera positiva como de manera negativa. Y aquí se está ocupando de manera positiva, ¿verdad? Que pudieran desear los mejores dones. Pero trata de canalizar, ¿verdad?, este deseo de tener los mejores dones para la edificación de toda la iglesia, ¿verdad? La meta de los dones espirituales no es para la elevación y gloria de un individuo, sino para la salud y crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, hemos hablado mucho acerca de los dones espirituales que son dados por el Espíritu, que tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que sirven para la edificación de la iglesia, no para vanagloria del individuo. Y bueno, más adelante, en el 13 dice, por esta razón, el que habla en lenguas pide en oración el don de interpretar lo que diga. En el sentido del 12 que dice, deseen los mejores dones o pidan los mejores dones o pidan más dones, o deseen tener más dones, Pablo está hablando acerca de esto en el versículo 13. Si ya tienes el don de lenguas, ahora pide el don de discernimiento de lenguas, ¿verdad? Para que cuando esté en esta parte de orar, ¿verdad? O hablar las lenguas,
también las puede interpretar y de esa manera la congregación pueda ser edificada, ¿verdad? Y en el 14 dice, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia de nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y la palabra entendimiento, ¿verdad? Que en estos dos versículos se repite 3 veces, quiere decir intelecto, mente, pensamiento, sentimiento, voluntad, ¿verdad? Entendimiento e intelecto. Entonces, muestra que recibir este don de interpretación beneficia en primer lugar a uno mismo. Sin esta capacidad, el que habla en lenguas no tiene forma de conocer el significado del mensaje que acaba de pronunciar, sin el discernimiento de espíritu, ¿verdad? Sin ese don, bueno, pues, el don, perdón, de interpretación de lenguas, pues no tendría, ¿verdad? No se beneficiaría realmente porque no las está entendiendo, no está entendiendo lo que está hablando. Y que vemos, ¿verdad? Que en el 15 dice, ora en el espíritu, pero también ora en el entendimiento. Canta con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y que, bueno, cantar en el espíritu, ¿verdad? Es precisamente cantar con la boca, eso que hacemos, ¿verdad? Y con el espíritu, pues, este tipo de canciones, ¿verdad? Que interpretamos en las congregaciones. Y dice, pero también con el entendimiento, o sea, y que es lo que se ha manejado mucho en este tiempo, ¿verdad? En la congregación, que debemos de entender lo que estamos cantando, ¿verdad? Yo les ponía en una prédica el ejemplo de esta canción de Lléname, y que no está mal que la cantemos, ni tampoco estoy diciendo, ¿verdad? No se vaya a interpretar de manera equivocada, que ahora yo soy el que diga cuál está bien y cuál está mal. No es así, ¿verdad? No lo digo en ese sentido. No está mal que la cantemos, pero que tengamos cuidado, ¿verdad? Que yo hacía esa acotación en el momento de la prédica y les decía, si cantamos Lléname, levantamos las manos y creemos que por el hecho de cantar y levantar las manos va a venir la llenura del Espíritu Santo, estamos equivocándonos, porque no es así, ¿verdad? Hemos hablado ampliamente acerca de cómo es la llenura del Espíritu Santo y qué es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Para estar siempre llenos del Espíritu y que a veces se pudiera no entender del todo porque cuando el Señor nos ha dado su Espíritu, nos ha inundado de su Espíritu, ¿verdad? Nos ha llenado de su Espíritu. Pero ahora, en este proceso de transformación, tenemos que dejar que la carne mengüe o ya no estarle haciendo caso a la carne y empezar a ser dirigidos o hacerle cada vez más caso al Espíritu para que seamos dirigidos por el Espíritu. Y cuando seamos eh, completamente o más dirigidos por el Espíritu, entonces podríamos decir que estamos llenos del Espíritu, ¿verdad? Pero no quiere decir que el Señor nos dio un poquito y luego nos da más y luego nos da más, ¿no? Porque el Señor nos ha llenado de su Espíritu. Pero al caminar dirigidos por el Espíritu, haciendo su voluntad, esto es a lo que se llama la llenura del Espíritu. Entonces, solamente debemos de tener cuidado, ¿no? Y que tenemos, ¿verdad?, que orar en el Espíritu, pero también con entendimiento, saber lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos pidiendo, qué es lo que estamos cantando. A ver, hermanita Lidia, ¿algo quería comentar? A ver, si del momento, el otro día platicábamos, si del momento que recibí a Cristo en mi corazón, en ese momento Dios ya me llenó del Espíritu Santo. ¿Así es? Sí. Y entonces, bueno, yo tengo 25 años de haber recibido a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué tantos años no había despertado esto que hay hoy en mí? O sea, porque ayer estuve leyendo, estudiando esto, y dice que, ¿cómo tan fácil podemos decir amén, no? Por ejemplo, están
predicando el pastor o quien sea, y de repente a mí se me sale decir amén, ¿no? O sea, quiere decir, estoy aceptando que así sea, etcétera, ¿no? O cuando estoy platicando con alguien y me cuenta algo agradable, bonito, pues amén, ¿no? O gloria a Dios. Pero eso no me pasaba antes. ¿Por qué? Si yo recibí a Cristo hace 25 años y mi actuar no era así, porque esto ha sido, pues desde que estoy en esta iglesia, estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes, me siento en familia. Mis hermanas van a abrir una congregación muy pronto en el centro. Ellas se congregan con una persona de Monterrey, con un pastor que es muy bueno, que es una buena persona y todo, y quien va a venir a dirigir esa iglesia, tengo entendido. Y mi hermana me estaba diciendo antier, ¿no? Pues ya tenemos iglesia y pues necesitan estar ahí, Caro, los niños, tú, todos, porque somos una familia y ahí vamos a necesitar estar. Yo sí le dije, ¿no? La verdad, hermana, yo nunca había tenido una iglesia donde me sintiera tan cubierta, me tratan con cariño, me siento en familia realmente. Por primera vez estoy tomando un estudio. O sea, he visto muchos cambios en mi vida en muy poquito tiempo, pero, o sea, no me importa lo de mis hermanas, ¿no? Porque ellas, bueno, Dios las va a ministrar, etcétera. Yo me sigo quedando en esta que siento que es mi casa, pero lo que no entiendo es por qué durante tantos años no me congregaba así del todo al 100, ¿no? Pero hoy sí. ¿Por qué? ¿Por qué esa razón? ¿Por qué ahora apenas siento que el Espíritu Santo está invadiendo mi vida, mi cuerpo, ¿no? Mi alma. ¿Por qué será esa razón? Pues probablemente, ¿verdad? No podemos, no puedo decirle es esto, pero probablemente eh, a veces yo lo he compartido varias veces, ¿no? Que, que tenemos que también tener mucho cuidado, ¿verdad? Que hacemos cristianos al express, ¿verdad? O sea, que reciban a Cristo como su Salvador y después se les dice lo demás, ¿verdad? Y que es importante, por eso ayer leíamos, ¿verdad? Que la gran comisión es ir y hacer discípulos, enseñándoles. El punto de esto es que hay que enseñarles, ¿verdad? Quién es Jesús, lo que vino a hacer, el compromiso que requiere, ¿verdad? Seguirle, el que tenemos que cambiar nuestra mentalidad y es un trabajo que en algunos aspectos puede ser muy rápido y otros aspectos nos puede costar un poco más de trabajo, ¿verdad? Esto no es que suceda siempre, pero normalmente así sucede. Y entonces, ¿verdad? Hay movimientos, ¿no? Como 1 millón para Jesús y cosas así que lo único que buscan probablemente es que las personas, ¿verdad? Hagan esta profesión de fe y que después se les abandona, ¿verdad? O se les deja. Y el Señor no ha enseñado de esa manera, sino que tiene que haber un discipulado en donde a través de estos discipulados vamos creciendo y entendiendo y teniendo mayor madurez, ¿verdad? Recordemos que el Espíritu Santo es el único que nos va a convencer de lo que está mal, de lo que debemos de empezar a trabajar en nuestras vidas. Pero si no hay una enseñanza en la cual sigamos creciendo, entonces probablemente vamos a permanecer estancados, ¿no? Probablemente sí la hay, pero si no hay esta acción de la voluntad de querer agradar al Señor, pues vamos a estar estancados, ¿verdad? El Espíritu Santo como Jesús, como Dios, ellos son, Dios es poderoso, ¿verdad? Y Él pudiera, con el uso de su poder, obligarnos, ¿verdad? Pero, pero Él desde un principio, como creación, nos ha dado nuestra voluntad y ha permitido que nosotros decidamos. Entonces, ni Dios, ni Jesús, ni el Espíritu nos van a obligar a hacer algo que nosotros por voluntad no decidamos. Entonces,
Tenemos al Espíritu Santo, pero también tenemos la capacidad de contristarlo y de apagarlo, o de escucharlo y que cada vez su influencia sea mayor de nosotros, ¿no? Entonces, podemos contristarlo y apagarlo, no es que lo hagamos chiquito, sino que no escuchamos su voz y ahí permanece el Espíritu y entonces podemos seguir nuestra vida como si no pasara nada. Y cuando vamos siendo enseñados, ¿verdad? Y capacitados, vamos entendiendo lo que el Señor, cuál es su voluntad, lo que es seguir a Jesús, lo que significa ser transformados, ¿verdad? Para nuestro bien, pero también para agradar al Señor. Y entonces empezamos a escuchar más al Espíritu y esta carne, ¿verdad? Que son la antigua manera de pensar, de actuar, de razonar, se va haciendo más pequeña y entonces estos cambios, ¿verdad? Que ya están ahí porque tenemos esa semilla implantada, se empiezan a notar de manera, perdón la expresión, más notoria, ¿verdad? Pero porque estamos dejando que el Espíritu esté trabajando en nosotros y nosotros contribuyendo, ¿verdad? A comportarnos de distinta manera, a obedecer al Señor, a leer más, ¿verdad? Cuando vamos leyendo la palabra y escudriñándola cada vez más, ¿verdad? Vamos entendiendo más cosas y vamos entendiendo realmente cuál es la voluntad del Señor y vamos diciendo, esto es lo que dice, entonces tengo que actuar así, entonces tengo que actuar de esta manera. Y entonces nuestro crecimiento va siendo cada vez más y más y más y más, ¿verdad? Por eso probablemente puede pasar esto, ¿no? Por eso es importante y de vital importancia, perdón, otra vez la redundancia, eh, el discipulado, leer la palabra. El pastor decía algo muy interesante, que ya lo hemos también comentado. No es que vayamos a leer la Biblia en un año, porque no lo hemos hecho. Llevamos ya, empezamos creo que esta vez el tercer año de esta actividad y apenas llevamos 31 libros. Probablemente este año terminemos los otros que nos faltan o la mitad y a lo mejor el siguiente año terminaremos de leer todo el Nuevo Testamento. Y cuando terminemos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer, primeramente, Dios si lo permite, volver a empezar en Génesis. Y así nos llevaremos otros 2 o 3 años en volver a leer toda la Biblia. Y cuando terminemos, volveremos a leerla. Y nos vamos a sorprender que cuando volvamos a leer, ¿verdad? Capítulos que ya estudiamos y que entendimos, el Señor nos va a ir mostrando otras cosas, ¿verdad? Nos va a ir abriendo cada vez más nuestro entendimiento a su voluntad. Entonces, probablemente es esto, ¿verdad? Que no se nos dice en el momento de recibir o no lo entendemos, ¿verdad? Que tenemos que ir caminando, la vida del cristiano no nada más es recibirle, es el inicio. La vida del camino en el cristianismo es conocerle a Él, conocer su voluntad, ¿verdad? Seguirle, imitarle, transformar nuestra vida. Entonces, probablemente eso es lo que haya ocurrido, ¿verdad? Y que ahora usted ha puesto más disposición, eh, más tiempo, ¿verdad? En escuchar la voz del Señor, del Espíritu y ir avanzando. Y que también es cierto que el amor, ¿verdad?, entre hermanos ayuda y fortalece. De lo contrario, la palabra no hablaría tanto de esta comunión con los hermanos, este amor fraternal o el amor ágape, ¿verdad?, con los hermanos. Eso nos va ayudando, ¿verdad? Porque usted dice, y es cierto, somos una familia y entonces nos sentimos cobijados y abrazados en seguir creciendo unos y otros. Entonces, probablemente es eso, hermanita, ¿no? Probablemente es esto lo que ha sucedido y que eh, se ve en su vida, ¿verdad? En su actuar, en su diario vivir, pero también congregacionalmente, pues contribuye y nos alienta y nos
nos permite seguir adelante, ¿verdad? Así es, hermanito, yo creo que sí. Bueno, pues le doy gracias a Dios porque pues desperté, ¿no? O estoy despertando. Tengo esa hambre por conocer más de la palabra, de Dios, de pues tener un mejor comportamiento en mi vida, ¿no? No por eso digo que yo fuera de fiestas, borracha, no, 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 no. Yo quedé viuda hace 12 años. He tenido una vida tranquila, muy tranquila con mis nietos, con mis hijas, ¿no? Pero sí no realmente nunca tenía un interés por conocer más de la palabra. Incluso pues en las congregaciones que había estado nunca había sido invitada o no lo recuerdo, ¿no? Tal vez sí, no sé. Pero pues le doy gracias a Dios por estos días, por estos meses que he estado aquí, que estoy aprendiendo. Me cuesta mucho aprender, porque yo siempre desde pequeña me ha costado mucho aprender. O la tengo hoy y mañana no, pero puede ser que en una semana recuerdo, ¿no? De acuerdo a lo que he estudiado, etcétera. Incluso mis hijas, mi hija la pequeña que no se congrega con nosotros, sí, por lo regular diario que me ve, ¿qué aprendiste? A ver, ¿qué viste? Esto, lo otro, o sea, y sí, ahí voy, ¿no? Gracias a Dios que me ha estado dando este entendimiento. Y pues gracias también de que lo usa para que pues nos deja muy claro todo, ¿no? Muchas gracias, hermanito. Gracias, hermanita Lidia. Sí, es el Espíritu, ¿verdad? El que nos va enseñando y el que nos va recordando todo lo que vamos estudiando, aunque, bueno, pues cada quien tiene su manera de estudio, ¿verdad? Y a lo mejor es darle otra repasadita. Y lo que decía el pastor en un devocional, si tienes que tener una libreta y apuntar lo que vas aprendiendo, y de repente recuerdas, regresas a la libreta y entonces va uno recordando, pero pues bueno, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que, que Él va dándonos el crecimiento, ¿verdad? Muchas gracias, hermanita Lidia. Y bueno, vamos a continuar entonces. Y en Colosenses 3:16 dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con toda gratitud. Efesios 5:19 dice, anímense unos a otros con salmos, con himnos, canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón, ¿verdad? Entonces, nos dice Pablo que tenemos que orar y cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento, ¿verdad? En el versículo 16, habla acerca de si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica a otro. Y es bien interesante porque ahorita usted lo mencionaba, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando decimos esta palabra de amén. Hay ocasiones, y no lo voy a decir con el sentido de que esté mal, sino que seamos instruidos. Dice aquí, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén? Entonces, hay veces que los predicadores o los hermanos dicen, ¿cuántos pueden decir amén a esto? Y que impulsivamente podemos decir amén, pero debemos de tener cuidado. Ahorita vamos a ver qué significa amén, ¿verdad? Que si lo que está diciendo los predicadores o los hermanos, ¿verdad? Es algo correcto, entonces con convicción digamos amén y no en un sentido de emoción, porque recordemos que todo se nos va a ser tomado en cuenta, ¿verdad? Si alguien lanza una palabra y nosotros estamos de acuerdo y entonces lo hicimos por emoción y no era correcto o no lo vivimos, cuando vayamos, ¿verdad? A la presencia del Señor, el Señor nos va a decir, a ver, ¿qué pasó con esto, verdad? Por eso debemos de tener cuidado
en decir amén, ¿no? Y debemos ser instruidos para de manera certera decir amén, ¿verdad? Pablo, en estos versículos, en el 16 y en el 17, considera el efecto que tienen estos dones sobre los demás. Una vez más, la interpretación es crucial para que el resto de la congregación pueda expresar su acuerdo. La expresión no entienden, cuando dice, ¿cómo puede quien no es instruido? O sea, y luego al final dice, puesto que no entiende lo que dices. La expresión no entiende traduce una palabra griega que alude a alguien que no es un experto o no ha sido iniciado o enseñado, ¿verdad? Que no ha sido instruido, que es indocto. Y la palabra amén es una interjección. ¿Y qué es una interjección? Es algo de gramática y es una voz que expresa una impresión súbita o un sentimiento profundo de asombro, sorpresa, admiración, alegría, enfado, dolor, molestia u otra sensación. Entonces, la palabra amén es una palabra hebrea que equivale más o menos a decir, no hay ninguna duda de que esto es cierto. Y si no hay ninguna duda de que esto es cierto, entonces nosotros tenemos que vivirlo, tenemos que hacerlo, tenemos que confiar en eso que se está diciendo, porque tenemos la convicción de que no hay ninguna duda de que esto es cierto, ¿verdad? Y nadie podría decir amén a menos de que entendiera lo que se decía, ¿verdad? Y que tuviera una manera para evaluar lo que se había hecho. Por eso, no estoy diciendo que ahora no se diga la palabra amén, sino que tengamos cuidado de decirla cuando realmente, ¿verdad? Estamos convencidos que no tenemos ninguna duda de que eso es cierto. Jesús es el único que usa este término, ¿verdad? Y muchas veces en el Evangelio de Juan lo hace de manera doble o repetida para introducir afirmaciones significativas. Lucas 4:24 dice, y añadió, de cierto, os digo que ninguna profecía es acepto en su, ningún profeta, perdón, es acepto en su propia tierra. Lucas 12:37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y que hará que se sienten en la mesa y vendrán a servirles. Lucas 8:17 dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y entonces aquí me podrá decir, ¿y dónde dice amén? ¿Verdad? Quiero mostrarle algo. Déjame irme a mi página de internet. Compartir un momentito. Para que nos pueda quedar un poquito más claro lo que se está hablando. Entonces, ok. Entonces, ¿verdad? Déjame ver si ya se ve. Ok, a ver si se logra ver. Aquí, este es el Evangelio de Juan, ¿verdad? Ya se ve un poquito mejor, sí. El Evangelio de Juan 8:51. Y dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, ¿verdad? Y entonces, este es la traducción inmediata al griego, y estas son palabras en griego. Esto quiere decir que es un hebraísmo, viene del hebreo. Desierto, aquí dice desierto, y si vamos a la traducción, dice desierto significa amén, ¿verdad? Propiamente firme, confiable, digno de confianza, ciertamente. Entonces, cuando dice Jesús, desierto, está diciendo amén. Esto es verdad. No hay duda de que esto esté mal. Es verdad.
Dice, de cierto estoy diciendo, ¿verdad? Que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Entonces, debemos de tener cuidado solamente en cuando externamos esta palabra de amén, ¿verdad? Que realmente estemos seguros que al hablarla estemos convencidos de que no hay ninguna duda de lo que el hermano, el predicador esté diciendo, sea completamente cierto, porque estamos de acuerdo, ¿verdad? Con lo que él está diciendo. Entonces, si el hermano de enfrente dice, Jesús es nuestro Señor, amén, porque estoy completamente cierto y no hay duda de que eso es así, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado solamente y que no lo hagamos como un acto de emoción, sino que realmente estemos convencidos y que en esto que estamos siendo instruidos podamos tener con claridad el hablar esta palabra, ¿verdad? Entonces, parte de esto está hablando Pablo y que, bueno, pues se habla con el Espíritu, o sea, en estas lenguas que solamente Dios entiende. Entonces, ¿cómo el que no entiende va a poder, ¿verdad? Decir amén a su acción de gracias? ¿Cómo va a poder decir? No hay duda de lo que estás diciendo es cierto, ¿verdad? Y dice el 17, en este caso tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Entonces, más adelante, en el versículo del 18 al 19 dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Y el 19 dice, sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas, ¿verdad? Y que es interesante porque probablemente, ¿verdad? A Pablo, a través de esta porción, probablemente a Pablo lo estuvieran, ¿verdad? Las personas de Corintio, criticando porque él no utilizaba de manera pública su don de lenguas, ¿verdad? Él decidió no hacerlo en este ejercicio público, el utilizar su don de lenguas, pero Pablo está diciendo que él sí lo tenía, ¿verdad? Pero no lo utilizaba de manera congregacional, sino de manera íntima con el Señor. Y la palabra, ¿verdad? Comprensibles es literalmente, o más, es literalmente con mi mente, ¿verdad? Anteriormente veíamos que decía que era con el intelecto, ¿verdad? Con el entendimiento. Entonces, cuando él dice que sean 5 palabras comprensibles, es que sean entendibles, ¿verdad? Y, y aquí habla de 2 números, ¿verdad? 5 y 10,000. Y que probablemente para nosotros, ¿verdad? La numerología no tenga mucha relevancia porque es cierto, solamente son números, ¿verdad? Pero para el pueblo judío no es así. Para el pueblo judío la numerología tenía una relevancia muy importante y que el Señor, ¿verdad? Les hablaba a través de estos números que para ellos tenían un significado y que, como hemos hablado, la palabra, ¿verdad? Utiliza metáforas, utiliza ejemplos que a lo mejor para nosotros no son tan comunes o pasarían desapercibidos porque pues no es nuestro contexto, pero para los de esa época tenía mucha relevancia, ¿verdad? Y esto es también en cuanto a la palabra 10,000, no quiere decir que sea exactamente, que solamente 5 palabras comprensibles, eso era suficiente. No está hablando de eso, sino está utilizando también una metáfora con estos números. La expresión 10,000, ¿verdad? Se puede traducir como una miríada, miríada. La miríada es el nombre en griego para el número 10,000. Esto es 100 veces 100. Pablo no pretende dar una proporción exacta cuando habla de 5 palabras por cada 10,000. El número 10
tiene varios simbolismos de acuerdo con el contexto bíblico. A menudo significa la abundancia o la acentuación cuando se convierte en un múltiplo. Cuando llegues a ser millares de veces 10,000, Génesis 24:60. Y su padre se ha burlado de mí y ha cambiado mi salario 10 veces. Génesis 31:7-41. Entonces, este número, cuando es acentuado, cuando es multiplicado, ¿verdad? Significa abundancia o acentuación. Entonces, Pablo solamente está hablando acerca, ¿verdad? De que no es que sea una proporción exacta, sino que más vale ser, hablar cosas comprensibles que en nuestra mente y nuestro entendimiento se puedan entender, que decir muchísimas palabras, ¿verdad? En lenguas y que no sean comprensibles a la mente, al intelecto del ser humano, ¿verdad? Eso es lo que está hablando esta porción de la palabra. Y en el 20, cuando dice, hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar, ¿verdad? Está hablando también de que es infantil, ¿verdad? Obsesionarse con el don de lenguas sin preocuparse por los efectos que tiene su ejercicio sobre uno mismo y sobre otras personas. También está hablando, ¿verdad? De cómo el pastor lo mencionaba en la prédica del domingo, cómo el Señor habla de dos temporadas, ¿verdad? En la vida del ser humano. Niños y adultos. Y cuando somos niños, bueno, pensamos de manera diferente. Cuando vamos teniendo esta madurez, ¿verdad? Entonces nuestra manera de pensar, de comportar, de actuar es distinto, ¿verdad? Aquí deja algo, claro también, seamos niños en cuanto a la malicia, ¿verdad? El niño todo lo cree, el niño todo confía, el niño todo espera. ¿De quién? De su padre. Entonces, ¿de quién debemos de confiar? ¿De quién debemos de esperar? Pues también de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo esta parte, ¿verdad? Y que pensar, ¿verdad? La palabra pensar viene del griego fren, que son facultades mentales. En sentido figurado, la supuesta sede de toda actividad mental y emocional. En el griego del Nuevo Testamento, con el significado de mente, intelecto, disposición, sentimientos. Y esta palabra de modo de pensar, que es fren, solamente es utilizada aquí en 1 Corintios 14:20, ¿verdad? Entonces, que nuestra manera de actuar, de nuestra mente, nuestra disposición, nuestras emociones, nuestros sentimientos, no sean como niños, sino ahora como adultos, ¿verdad? Como teleios, con madurez. Y del 21 al 23, ¿verdad? Pablo dice, está escrito por medio de gente de labios extranjeros y de lenguas extrañas, hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es una señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Y bueno, Pablo, ¿verdad? Está mencionando un escrito de la probablemente Isaías 28 del 11 al 12, ¿verdad? Y cuando habla de labios extranjeros y lenguas extranjeras, es cuando el imperio, ¿verdad?, de Asiria había llevado preso a Israel, ¿verdad? Y que a través también de ellos, ¿verdad? El Señor estaba hablándoles, dándoles probablemente una corrección al pueblo de Israel y aún así no escuchaba, ¿verdad? Ahora nosotros, ¿verdad? Dice que solamente a sus hijos los corrige y que cuando nos corrige, entonces
a veces no nos gusta o aún así a veces no entendemos. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y, y bueno, probablemente también cuando dice que la señal, ¿verdad?, de lenguas no es para los creyentes, sino para los incrédulos. Nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, sabemos que hay este don y que se puede dar, y no se nos tendría que parecer raro, ¿verdad?, ni extraordinario, porque es el mover del Espíritu dentro del cuerpo de Cristo. Sin embargo, ¿verdad?, la profecía sí es para nosotros, ¿verdad?, los hijos de Dios, porque nos edifica, nos hace crecer, nos exhorta, ¿verdad? Nos consuela, y es de las formas en las que el Señor va enseñándonos, ¿verdad? Acerca de o a través de este tipo de enseñanzas. Y que es importante, ¿verdad? Y cuando dice en el versículo 23, las lenguas son una señal de juicio para los no creyentes. Como los israelitas incrédulos, los no cristianos de Corintio acabarán siendo condenados, aunque no se den cuenta, por aquellos que hablan en idiomas indescifrables. Seguirán perdidos en sus pecados porque rechazan el evangelio como un producto de charlatanes dementes, ¿verdad? Recordemos que dice la palabra que para el mundo el evangelio es locura. Entonces está hablando Pablo acerca de tener cuidado, ¿verdad? Que cuando haya reuniones en la iglesia, ¿verdad? Se hablen lenguas de manera ordenada. Y en el 24 y 25 lo va a enseñar y lo va a dejar claro. Pero, dice el 24, si uno no cree o uno no entiende, perdón, pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y adorará, exclamando: realmente Dios está en ustedes, ¿verdad? Y no quiere decir que todos, ¿verdad? Cuando entre un incrédulo, todos, ¿verdad? Lo tengamos que reprender y le tengamos que decir, conviértete porque te irás al infierno. Eso no está diciendo la palabra, ¿verdad? Sino que esta palabra, esta predicación, esta profetización, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo el que nos convence, y al estar todos ahí escuchando de manera audible, pero también entendible, también esa persona incrédula va a poder, ¿verdad?, entenderlo. El Espíritu Santo va a ir y le va a mostrar el error, a mostrar su pecado, dice el 25, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto entre el espíritu y él, entre su razonamiento, entre su entendimiento, porque cuando dice que el Espíritu Santo es el que nos redarguye, es el que nos convence de pecado, es el que nos enseña el error en el que estamos, ¿verdad? Y en ese momento, bueno, el corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, vamos a poder, o el inconverso entiende, ¿verdad?, que algo está mal, que ha vivido en un error. Y entonces dice, ¿verdad? Y así se postrará ante Dios y lo adorará. Solamente a través del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, que nos da esta fe inicial para aceptar a Jesús. De esa manera, ¿verdad?, nos postramos ante Dios y lo adoramos. Y dice la palabra, exclamando: realmente Dios está entre ustedes. Y bueno, más adelante en este capítulo vamos a leer cuando dice, si hay alguien que tenga el don de las lenguas y alguien que las interprete, pues que se hablen de manera ordenada en público, ¿verdad? Primero el que habla, el don de lenguas, y luego el que interpreta, para que toda la congregación sea edificada. Pero eso lo vamos a ver en los versículos más adelante. Entonces Pablo está poniendo orden, ¿verdad?, en cuanto a la utilización de estos dones. No los está prohibiendo, no los está haciendo de menos, sino está solamente
está solamente poniendo un orden para que la iglesia, ¿verdad? Para que los congregantes podamos ir siendo edificados, siendo enseñados y que vayamos, ¿verdad? Siendo llevados a este crecimiento espiritual, que es lo que el Señor quiere que suceda en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros. ¿Alguna duda, algún comentario, hermanita Lidia? No, hermanito, todo bien, muy claro. Todo claro, muy bien. Gracias, sí. Pues le agradecemos, ¿verdad?, este tiempo de lectura bíblica. Primeramente, yo nos vemos el día lunes, haremos con este capítulo 14 y le quiero pedir si nos apoya con la oración para finalizar, por favor. Claro que sí, hermanito. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por permitirnos conocer más de tu palabra, Señor, por dejarnos las cosas tan claras, por saber que el Espíritu Santo vive en mí y en cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Te pido por cada uno de los que están en un hospital, Señor. Te agradezco porque tenemos trabajo, porque somos bendecidos con un techo, Señor, y principalmente porque estamos aprendiendo día a día más de ti, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, de Dianita y Angelito, y por todos los que se conectan, por los que no se pueden conectar. Y te pido que sigas abriéndome en este entendimiento, Señor, este amor por ti, por conocer más cada día de ti. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien, Amén. hermanita. Muchas gracias. Nos vemos primeramente el día lunes. Bueno, mañana recordemos que hay tiempo de oración de 8 a 9, los que puedan ir. Y el sábado en el culto general y el lunes regresaremos a la lectura bíblica. Buenas noches, hermanita. Que el Señor le guarde. Buenas noches, bendiciones, hermano. Hasta mañana, hasta el lunes.